Hola a todos en ambas manos. Este día visitamos el Poder Judicial y estamos con el magistrado presidente Carlos Palafox, magistrado presidente del Consejo de la Judicatura. Así es, Viri. ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contento de recibirte. Gracias. Oye, pues estamos interesados en platicar contigo, estuvimos muy interesados en platicar contigo por toda esta reforma al Poder Judicial de la que ya hablamos la semana pasada tú y yo en una plática, pero de tu lado, pues te toca llegar al Poder Judicial a implementar o como parte de la implementación de esta nueva reforma. Y no siempre las cosas nuevas le gustan a la gente que ya está acostumbrada a un ritmo de trabajo, una estructura. ¿Cómo llegas a encontrar el Poder Judicial? Yo llego a encontrar el Poder Judicial con una gran cantidad de servidores públicos, con una gran experiencia, con una gran voluntad y con una gran necesidad de que las cosas cambien, con una esperanza muy fijada en este cambio de paradigma de lo que es el Poder Judicial. Como tú muy bien sabes, antes el Poder Judicial era igual al Tribunal Superior de Justicia. Así es. A partir de la reforma constitucional de octubre del año pasado, el Poder Judicial se divide en dos grandes ramas: la función jurisdiccional, que es el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y la nueva Sala Constitucional, y la otra rama es el área de administración y gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, ya son todos estos elementos los que integran el Poder Judicial, y sí ha causado, como todo cambio, ha causado necesidad de mucho estudio, de mucha actualización, de percibir este nuevo paradigma que te comento. Pero yo creo que es mucho más esta necesidad, tanto de servidores públicos, judiciales, como de usuarios, como de litigantes, del cambio, que esta posición de resistencia. No hay tanta resistencia, no encontraste resistencia. Más que resistencia, percibo en algunos grupos, pues ¿para qué? Si estábamos bien. No tanto la resistencia, sino esta percepción o esta tendencia que tenemos los seres humanos, así. Siempre dices, ¿para qué cambiamos si así estamos bien? Ya estamos acostumbrados, ¿no? Así es. Oye, ¿y qué problemas encuentras cuando llegas al Poder Judicial? Yo siento que puede haber una gran brecha entre lo que quieren los usuarios y lo que le estamos dando en el Poder Judicial como servicio. Y ha sido una de las principales acciones que hemos emprendido de disminuir esa brecha, de acercar a los justiciables a los que imparten la justicia, y que tengan una opción de decir: oye, te estás tardando en darme mis copias, te estás tardando en acordar, y que nosotros, a través del Consejo de la Judicatura, podamos dialogar con nuestros compañeros que realizan la actividad jurisdiccional para que efectivamente comprendan que es en beneficio de la gente y de su mismo trabajo que las cosas se pueden dar. Uno de los principales retos o cambios, digo, yo sé que los cambios son profundos y estructurales, y hay muchos que tal vez tampoco nos puedes contar, ¿no? Porque es una situación complicada, pero digamos que para pronto uno de los cambios más importantes sería que sea agilizar la impartición de justicia, bueno, las resoluciones de los jueces. Agilizarla y también hacerlo mucho más sencillo. Lo que buscamos, y lo he comentado en otras ocasiones, los abogados tendemos a aventarnos un rollo mareador y que con eso creer que impresionamos y demostramos, la argumentación, exacto, así, que conocemos a pie juntillas el derecho, y no es así. Lo que busca esta reforma también es utilizar un lenguaje claro, sencillo, nada farragoso, que nos permita a quienes usamos los servicios del Poder Judicial entender qué nos está diciendo el juez y no tener que ir a recurrir a un intérprete. Y por supuesto que sea una justicia mucho más expedita, que sea una justicia pronta, que sea una justicia que efectivamente sirva como elemento de cohesión social y no que acreciente la división, porque muchas veces cuando hay una mala impartición de justicia, nadie sale contento.
Las dos partes salen molestas, con el tercero, que es el que se supone que iba a conciliar, a mediar, y nadie queda contento. Esto que mencionas del lenguaje es sumamente importante porque hay un lenguaje muy específico en el tema, desde que presenta uno la denuncia hasta todo este tema de los argumentos, lo que te contesta el juez, es muy complicado, y existe esta tradición, digamos, añeja, que así es el lenguaje, y en lugar de hacerlo común para la gente, ¿no? Así es. Al final, pues cualquier persona puede venir a presentar o a recibir una sentencia o a querer leer y no puedes, ¿no? Y todos deben ser atendidos y todos deben tener derecho a que sea de la manera más pronta, y que se les imparta justicia y que se les atienda y que se les escuche. Nosotros nos debemos a ellos, no ellos tienen que sujetarse a nuestras viejas prácticas y costumbres. Vimos algunos cambios también importantes, muy mediáticos, por ejemplo, el tema del estacionamiento, ¿no? ¿Qué pasaba ahí en el estacionamiento del Poder Judicial? Son pequeñas situaciones que me dicen, Carlos, cambios pequeños que son muy grandes. Carlos, ¿estás dedicado a eso? No estoy dedicado a eso, pero es el reflejo de lo que estamos haciendo de fondo. El estacionamiento de varias instalaciones del Poder Judicial, no solamente la DACA, ya lo hemos hecho en San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula, era un estacionamiento que tenía un letrero enorme que decía exclusivo para personal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo esa exclusividad? Entonces lo que hicimos fue quitar esos letreros y abrir al público el estacionamiento, y el estacionamiento ahora es de los servidores públicos del Poder Judicial, porque no han dejado de entrar a ese estacionamiento, es para ellos también, de los usuarios, de los litigantes y de todos los que quieren venir a hacer un trámite al Poder Judicial, y no hemos tenido ningún problema de que haya alguien que diga, no tengo cupo. Me decía algún servidor público del Poder Judicial, es que a la hora que llego no hay nadie, no hay lugar, perdón. Pues ¿a qué hora llega usted a trabajar? No, pues como a las 11 ya no hay lugar. Si usted llega a las 11, el problema no es mío por haber abierto el estacionamiento, el problema es de usted por presentarse a trabajar a las 11 de la mañana. A las 7 que yo llego hay lugar, y a las 8 hay lugar, y a las 9 hay lugar, y a las 10 hay lugar. Pasan de un estacionamiento exclusivo a un estacionamiento inclusivo, ¿no? Porque esa es la palabra cuando se cambia ese tipo de lenguaje. Y dices, bueno, es el reflejo de cambios más profundos que hemos hecho. ¿Cuál crees tú hasta ahora que ha sido el cambio más profundo que han logrado? Es evitar la discrecionalidad en todos los sentidos. Y te voy a poner el ejemplo de los recursos humanos. Antes había un tabulador en donde un servidor público, digamos un escribiente, podía ganar de 1 a 5 pesos, por decir algo. Y entonces quedaba a la discreción de alguien decidir si ganaba 1, 2, 3, 4 o 5. Y había diferencias entre los pares. Tú ganabas 1, yo ganaba 5, y hacíamos exactamente el mismo trabajo. Lo que hicimos fue eliminar completamente esos tabuladores para que no hubiera discrecionalidad, y todos ahora ganamos 5. Lo dejaron en el más alto. Lo dejamos porque en si el no más se meten alto. en el tema de que los que ganaban 5 no pueden ganar menos, porque sería... Sí, además no sería algo justo. Entonces todos ganan ahora 5, los que hacen exactamente lo mismo. Y empezamos haciéndolo al más alto nivel, porque había magistrados de primera, de segunda y de tercera que tenían sueldos distintos. Si tú eras un presidente, podías ganar hasta 60% más que el resto de tus pares. Y entonces lo que hicimos es, inclusive los presidentes ganamos exactamente lo mismo que el resto de nuestros pares. Yo, como presidente del Consejo de la Judicatura, gano lo mismo que cualquier otro magistrado. La presidencia, aunque es un trabajo adicional, es una distinción que yo considero, y no es algo que me deban de bonificar con un incremento a mi sueldo. También en las estructuras había magistrados que tenían una gran estructura y magistrados que tenían lo mínimo indispensable. ¿Por qué había esa distinción si todos realizan el mismo trabajo? Entonces, esa discrecionalidad yo creo que es un tema de fondo que permite que todos realicemos nuestro trabajo de manera eficiente y eficaz, sin que exista algún elemento subjetivo que nos pudiera diferenciar. Oye, y quedó establecida en la nueva reforma en un periodo más amplio de tiempo, porque sé que
complicado, no se puede hacer de un momento a otro. El tema del conflicto de intereses y de que presenten su declaratoria de conflicto de intereses y que todos los que tengan conflictos de intereses, pues, o sea, termine, porque no es sano en una estructura laboral ni es legal en una estructura laboral. ¿Cómo van con ese tema? Ya está implementado el sistema, ya a partir de este mes de febrero que arrancamos el sistema, todos los servidores públicos del Poder Judicial estamos haciendo nuestra manifestación de qué interés, que podría haber algún conflicto de intereses al interior del Poder Judicial. Ya está en marcha, todo lo que se ha dispuesto en los transitorios de la reforma constitucional ha ido sucediendo. El Consejo de la Judicatura, como tú sabes, es el responsable de la implementación de esta reforma constitucional y hemos estado reportando al Congreso del Estado mensualmente, como lo disponen los transitorios, de estos avances. Se ha dado cumplimiento a todo lo que estamos obligados. ¿Han habido renuncias en general? O sea, dices, bueno, como el 10% se han ido, porque yo pensaba personalmente, dije, cuando suceda, seguro va a haber gente, y bastante, o sea, hablo bastante, el 10% sería bastante para una estructura de jalón, que diga, no, ya, gracias, no quiero entrar. Al principio había una percepción, como sucedía antes, va a haber cambios de persona, pero no va a suceder nada. Cuando vieron que no solo era cambio de persona, sino cambio de sistema, cambio de paradigma con la reforma constitucional, y que yo es lo que he explicado mucho, si quisiéramos que las cosas siguieran igual, no hubiéramos ido a una reforma constitucional en donde estuvo involucrado el Ejecutivo, el Legislativo y los 217 ayuntamientos. Entonces, tan era necesario hacer una reforma, no solo de personas, sino de estructuras, que vino esta reforma constitucional. Entonces, al principio era, solo va a haber cambio de las cabezas, pero no va a pasar nada. Cuando se dieron cuenta que sí era una reforma de fondo, entonces, por eso te lo comentaba al principio, se sumaron a hacer todo esto porque lo sintieron necesario, como una respuesta a una de sus necesidades. Y esto solamente se puede hacer en equipo, es una reforma. El nuevo sistema penal acusatorio, ¿cuánto lleva? Y sigue siendo el nuevo sistema penal acusatorio, porque no es tan sencillo aplicarlo. Nosotros llevamos desde finales de octubre pasado a finales de este mes de febrero, no podemos esperar a que ya se haya transformado todo. Es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero con un futuro que les lleve? Muy cierto. Mira, tenía que empezar a trabajar la sala constitucional. Hay 3 integrantes en este momento, se tiene que integrar con 5. El Tribunal de Justicia Administrativa está incorporándose al Poder Judicial porque era independiente. Entonces, vienen las reformas secundarias apenas, las leyes secundarias que ya se presentaron al Legislativo para su análisis y, en su caso, discusión y aprobación. Entonces, es un proceso que yo creo que los cimientos estarán puestos para empezar a construir en el segundo semestre de este año. Pero sí, todos los compromisos que derivaron de esa iniciativa que surge del gobernador Barbosa, que en paz descanse, y que asumió muy bien el Legislativo, en ese momento encabezado por el diputado Sergio Salomón Céspedes, todos esos compromisos se están cumpliendo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Poder Judicial. Magistrado, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias a ti, Viri. Muchas gracias. Y te comprometo para que en unos 2 meses, 3, que siga avanzando este tema, o en algunas semanas, pues podamos seguir platicando para que la gente sepa y comunicar que realmente se está cambiando el Poder Judicial y que ya no es lo mismo en muchos términos, y cómo le acaba beneficiando a la gente. Así es, por supuesto, cuando tú quieras, y si hay alguien, porque debe de existirlo, esta es una transición, que diga, a mí no me ha beneficiado en nada la reforma, yo sigo teniendo problemas en X juzgado, para eso estamos en el Consejo de la Judicatura. Claro, ya existe un órgano, las puertas abiertas, recibimos a quien venga para atenderlo. No puede seguir funcionando las cosas en donde hay problemas, tenemos que transformarlos en áreas de oportunidad. Magistrado, pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Viridiana. Muchas gracias. Gracias por conectarse a esta entrevista. Suscríbanse al canal de YouTube de Ambas Manos. Aquí les dejamos los links y también les dejamos el link del periódico para que puedan estar informados. Muchas gracias por conectarse.